Estamos en el monumento a los judíos asesinados en Europa, es más conocido como el monumento al Holocausto, y aquí se recuerda a las víctimas del genocidio nazi. Alemania tiene sobre su conciencia la muerte de 6 millones de judíos y por eso el gobierno alemán, este Estado, ha declarado como una de sus principales razones de Estado que la nueva comunidad judía en este país, en torno a 120.000 personas, no tenga que volver a sentir miedo, algo que no siempre resulta fácil. Los conflictos de Oriente Próximo se trasladan a todo el mundo, también el reciente conflicto entre Israel y Hamás. En varias ciudades alemanas, miles de personas se manifiestan en contra de la violencia entre israelíes y palestinos. Una y otra vez se registran disturbios antisemitas, los manifestantes gritan consignas antijudías y lanzan piedras contra las ventanas de algunas sinagogas. El gobierno alemán dio la voz de alarma condenando duramente el antisemitismo y posicionándose claramente del lado de Israel. Die Bundeskanzlerin verurteilt die fortdauernden Raketenangriffe auf Israel auf das Schärfste. Es sind Terrorangriffe mit dem einen Ziel, wahllos und willkürlich Menschen zu töten und Angst zu verbreiten. Nichts rechtfertigt solchen Terror. Dieser Raketenbeschuss muss sofort aufhören. Die Bundesregierung steht zu Israels Recht auf Selbstverteidigung gegen diese Angriffe. Durante las últimas décadas, Alemania se ha esforzado por forjar una relación especial con Israel, un país que se encuentra a 4.000 kilómetros de distancia, pero un país con el que mantiene una relación cada vez más estrecha desde 1965. Tras el Holocausto a manos de la Alemania nazi, muchos israelíes rechazaban entablar relaciones con el país de los responsables. Algunos siguen oponiéndose hoy día. Wir haben natürlich aufgrund unserer Geschichte, aufgrund der Shoah eine besondere Verantwortung und ein besonderes Verhältnis zu Israel. Und diese Beziehungen wurden im Grunde genommen kontinuierlich ausgebaut. En 1951, 6 años después de la Segunda Guerra Mundial, Konrad Adenauer, el primer canciller de la República Federal, bautizó el Holocausto de crimen incalificable contra los judíos. Adenauer prometió reparaciones morales y materiales. Lentamente ambos países comenzaron a acercarse. David Ben-Gurión, el primer jefe de gobierno de Israel, apoyó ese proceso como nadie, promoviendo una visión de Alemania como la otra Alemania. Finalmente, Ben-Gurión y Adenauer se reunieron por primera vez de forma no oficial. La relación entre los dos estadistas sentó las bases de las relaciones diplomáticas entre Israel y Alemania. Pero las cicatrices psicológicas del Holocausto eran profundas. Cuando Alemania envió a su primer embajador a Israel en 1965, su llegada estuvo acompañada de indignación y protestas en las calles. Un momento crucial para las relaciones entre Israel y Alemania fue la masacre de Múnich en septiembre de 1972. Terroristas palestinos secuestraron a 11 atletas israelíes, todos ellos fueron asesinados. El dolor por la pérdida de vidas humanas acercó a ambos países. El discurso de Angela Merkel en la Knesset en 2008 fue clave. La canciller declaró la seguridad de Israel de interés esencial para la República Federal. Jede Bundesregierung und jeder Bundeskanzler vor mir waren der besonderen historischen Verantwortung Deutschlands für die Sicherheit Israels verpflichtet. Angela Merkel ha visitado 7 veces Israel durante sus 16 años en la Cancillería. Su antecesor Helmut Kohl lo hizo en 2 ocasiones. Ella fue la primera en pronunciar un discurso en la Knesset. Con ello, quiso tender la mano al Estado de Israel y dejar bien claro que Alemania tiene una deuda histórica, un compromiso con ese país. Para Alemania, la seguridad de Israel incluye la solución de 2 estados. En otras palabras, un Estado palestino junto a un Estado israelí. El gobierno alemán apoya este proyecto realizando grandes contribuciones económicas a los palestinos. Los responsables de política exterior alemana aprovechan sus buenas relaciones con los palestinos para hacer campaña por una solución pacífica al conflicto. El tema no resuelto es la política de asentamientos de Israel con la que este país gana territorios palestinos. Desde Alemania critican esta táctica.
En Alemania viven 5 millones de musulmanes y es una comunidad que también ha sido objeto de atentados racistas durante las últimas décadas. Por eso la canciller Angela Merkel insiste en que el Islam también pertenece a Alemania. No en vano, la mayoría de los musulmanes que viven en este país critican la política de asentamientos israelí, una crítica que por otra parte también comparte el gobierno alemán. Das führt dann auch dazu, dass in der Frage der Siedlungsfragen wir uns einig sind, dass wir uns nicht einig sind. Pero para algunos estas palabras no bastan. Selbstverständlich ist Deutschland nicht immer mit allem einverstanden, was in Israel passiert oder was Israel den Nachbarn oder den Palästinensern antut. Aber man hält sich zurück vor zu viel Kritik. Das finden selbstverständlich die Israelis, die auf dem linken Flügel, etwas peinlich. Man erwartet von Deutschland eine strammere Haltung, wenn es Menschenrechte geht, wenn es die Beziehungen zwischen Besatzer und Besetzten geht. No obstante, la relación entre Alemania e Israel sigue y seguirá siendo única. Es ist Verlass auf Deutschland und wenn wir etwas brauchen, in der Diplomatie, in den wirtschaftlichen Beziehungen, auch in der Politik, können wir das von Deutschland erhalten. Y es que la deuda histórica y moral es demasiado grande. Alemania celebra elecciones en septiembre, Angela Merkel abandona el poder, pero los 3 candidatos a sucederla sin duda seguirán cuidando de esas relaciones con Israel. Entre los principales retos de ese nuevo gobierno estará combatir el creciente antisemitismo en este país que a día de hoy, más que por los musulmanes, está protagonizado por la ultraderecha.